Revolución Chamamé. Viejo canto que se hace oír en los albores del futuro, fruto maduro de herencia gaucha que en guaraní se sabe decir. Antigua voz del río, hoy quiero brindarte mi inspiración. El chamamé es revolución, de los pueblos el sonido. No te irás con el olvido mientras viva la tradición. Revolución Chamamé. (12:19) en la República Argentina. Estamos escuchando al gran Ramón Merlo, su sexto distrito. La migración de los habitantes de la provincia de Corrientes hacia Buenos Aires empieza a surgir en la primera mitad del siglo XX, haciendo que el chamamé inicie su expansión con el arribo de la capital federal de los músicos correntinos. La difusión radial por entonces, en la década del 40, marcaba los rumbos de todo lo que fuera música del litoral. Con posterioridad y enmarcado en este proceso de migración interna, iniciado años atrás, hablamos del éxodo correntino hacia Buenos Aires, o hacia Rosario en este caso, en busca de mejores económicas, surgen las bailantas. Surgen las bailantas como punto de encuentro y nostálgicas recordaciones del terruño natal. Esto, en primera instancia, permite que la danza del chamamé se sume a estos lugares y que poco a poco, con el tiempo, se constituyan como sitios de reunión regular de la práctica chamamecera. Me parece interesante hablar de la práctica chamamecera que es mucho más que una música en sí, sino una manera de vivir el chamamé. Tanto música, canto, danza, comida, reunión, juntarse con los comprovincianos y poder estar un poquito más en su tierra, estando lejos. Lo propio ocurre con la migración de los nordestinos a Rosario y alrededores. Y si tenemos que hablar del primer sitio que fue refugio de provincianos en esta tierra, tenemos que nombrar a El Cañonazo, bailanta chamamecera regenteada por el gran Ramón Merlo en Pueblo Nuevo. Por eso, si hablamos del Cañonazo, podemos hablar de este libro que está a punto de ser estrenado, de un periodista, investigador de aquí, de Villa Gobernador Galvez, Gonzalo Pereira. Como para hacer una pequeña introducción, la contratapa del libro dice que sobre fines de la década del 60, la pista de baile El Cañonazo de Ramón Merlo surgió como el fruto de su gran visión musical y comercial, de las corrientes migratorias, la llegada de los chamameceros y un punto de unión entre los barrios Pueblo Nuevo y Saladillo. Nos ubicamos en la zona sur de Rosario. Este libro viene a relatar cómo fueron esos inicios, las historias de vida y todo lo que varias décadas después sigue marcando a quienes lo vivieron. Con algunos testimonios, a grandes músicos y artistas que acompañaron a Ramón Merlo. Este libro está a punto de ser estrenado y nosotros tenemos el gusto de poder estar hablando en este momento con Gonzalo Pereira, que nos está escuchando. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? Hola Homero, ¿cómo te va? Buen mediodía para vos y toda tu audiencia.
Gracias, Gonzalo, por estar ahí del otro lado. Y estamos aquí para hablar un poquito de este libro, El Cañonazo, un libro que viene a sumar, y que viene a sumar a la historia del chamamé en Rosario y en la región, ¿no? ¿Qué nos podés decir un poquito del Cañonazo? Sí, es una historia muy rica la del chamamé en la ciudad de Rosario y en toda la zona, como en Villa Gobernador Galvez. Y por ahí, bueno, lo que yo un poco veía es como que no se había investigado mucho, no se cuenta mucho. Y en más de una ocasión lo hemos hablado con vos, que, por ejemplo, Tarragó, gran parte de su vida la vivió acá y componía mirando el río Paraná, viviendo en los barrios de Rosario. Lo mismo con Ramón Merlo, vivió toda su vida entre Villa Gobernador Galvez y Rosario. Y bueno, de ahí surgió la necesidad de contar la historia del Cañonazo. Pero el Cañonazo como una punta de lanza de muchos otros factores que por ahí fuiste mencionando, como fue, bueno, el surgimiento del chamamé en Corrientes, el desembarco, yo lo llamo, de cómo cuando vinieron los chamameceros a la zona de Rosario y Villa Gobernador Galvez buscando un futuro mejor, la transformación de los barrios de Pueblo Nuevo y el Saladillo por la instalación del frigorífico, muchos componentes que van pintando un cuadro de Pueblo Nuevo, también esa mixtura que había entre, bueno, los migrantes internos que venían de Corrientes, de Entre Ríos, de Chaco, con los inmigrantes que venían de Europa del Este, después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, ucranianos, rusos, griegos, que venían a trabajar al frigorífico, sobre todo a las cámaras de frío, que eran donde, bueno, estaban adecuados, digamos, al clima que ellos tenían allá en sus países. Entonces, bueno, todo eso fue haciendo un caldo de cultivo que terminó, bueno, de alguna manera explotando en el Cañonazo. Y había también en Pueblo Nuevo todo ¿cómo decirte? Una diversidad que termina, me parece, fortaleciendo al chamamé. Cuando hablamos del Cañonazo, ¿estamos hablando de qué año, Gonzalo, que el Cañonazo abre sus puertas? El club, ahí alquilaba Ramón Merlo, digamos, el club para hacer los bailes. Él estuvo primero en Saladillo viviendo, luego cuando se hace la obra de circunvalación se tiene que mudar con su familia a Pueblo Nuevo, donde compró ahí una casita, puso un almacén junto a su esposa, y ahí ya funcionaba el Cañonazo, como un club de barrio, donde los chicos iban a jugar a la pelota, la gente por ahí iba a jugar a las cartas, con esa vida social. Y ya ahí el club estaba, pero ahí Ramón Merlo empezó a hacer bailes, y estamos hablando sobre mediados de la década del 60 hasta casi principios del 70, donde él decide encarar otro proyecto que lo consagró como el rancho de Ramón Merlo. Totalmente. Pero el Cañonazo, bueno, tiene esa cuestión de que fue el primer fruto comercial de Ramón Merlo en la organización de bailantas. Totalmente. Y qué interesante y qué importante también pensar a el barrio Saladillo y a Pueblo Nuevo como uno de los lugares o el principal lugar que fue receptor de estos provincianos, chamameceros y chamameceras que se vinieron para la ciudad y que se albergaron en la zona sur y en Pueblo Nuevo, o sea, pensar el chamamé, una proyección nacional del chamamé desde Pueblo Nuevo, ¿no? Porque esta revolución chamamecera de la que vos hablás, del Cañonazo, fue un poco eso, ¿no? Fue empezar a distribuir y a diseminar el chamamé por toda esta región, que era una región que siempre fue una región muy importante aquí en el centro del país, para la proyección nacional del chamamé. Aparte, un ir y venir constantemente de chamameceros entre Saladillo y Pueblo Nuevo. Vos pensás que en esa época, bueno, vivían en los barrios esos Ramón Merlo, Oscar Ríos, Gregorio de la Vega, Andrés Cañete, Atilio Taboada, Toti Aguilar, vivía el mismo Tarragó. Entonces, digamos, muchos músicos que iban, componían juntos, incluso, bueno, la misma composición que tiene Montiel con Merlo, que es la canción a Pueblo Nuevo, que también se daba con ese contexto. En el Cañonazo ha ido a tocar
Montiel, la cantante María Elena, que trágicamente fallece tiempo después, Nelly Argentina Sonom, como por ahí las figuras que han trascendido con el tiempo. Después muchas otras figuras que, bueno, que han tenido pasos fugaces por la música, pero el Cañonazo era el epicentro de Pueblo Nuevo, era el lugar donde las familias iban a divertirse, donde iban cientos y cientos de personas que tenían a veces que llegar hasta la puerta y volverse porque no había más lugar para entrar, no había más asientos. Qué lindo. Sí, y se hacían sábados y domingos, y un poco lo que cuenta el libro, lo que le intenta es recrear todo eso que fueron viviendo ellos, y también rescatar con entrevistas las historias de, por ejemplo, bueno, de Monchito y de Ruli Merlo, que están entrevistados en el libro. Vos pensás que con el Cañonazo como trasfondo fueron los primeros roces con la música que tuvieron Ruli y Monchito Merlos. Ellos tenían 9, 10 años, 11 años, cuando tenían que ir a juntar las sillas del Cañonazo para desarmar el salón, ir a juntar las botellas vacías, y ahí ellos se fueron empapando un poco de lo que es la organización de eventos y también de ver tantos grandes arriba del escenario. ¿Qué te parece? Arrancando por su padre, ¿no? Estamos hablando del gran Ramón Merlo, uno de los pioneros del chamamé, también músico entrerriano Ramón Merlo, ¿no? Exactamente, y también donde fue el debut de Oscar Ríos como músico profesional, un músico que hace poco fue declarado como persona destacada de la cultura acá en la ciudad de Villa Honor Galvez, donde pasó gran parte de su vida, por no decir toda su vida, y debutó en el Cañonazo. Él, bueno, fue aparte músico de Antonio Tarragorros, y bueno, y después de Tarragorros padre, donde fue por ahí más conocido, teniendo paso con los Reyes y los grandes del chamamé. Oscar Ríos, por suerte, pudo dar su testimonio en el libro, igual que Miguel Salazar Fernández, contrabajista que vivió muy cerca de Pueblo Nuevo y que vivió todo ese movimiento que había en la zona, donde se vivieron muchas cosas importantes, las composiciones, los álbumes, y sobre todo en el chamamé, que fue una música que por ahí siempre se miró de costado. Totalmente. No sé si tiene que ver por ahí con lo popular, que es el chamamé, por la clase de personas que van, que son personas humildes, que escuchan, que por ahí no tienen recursos, no sé si es para por ahí desprestigiar a esas personas, pero siempre el chamamé, bueno, se ve un poco de costado, entonces siempre fue una lucha para los chamameceros imponer su música, darse a conocer. Totalmente, totalmente. Vos fíjate que el caso del chamamé es un género que en la Constitución del Estado Nacional se excluye del folclore directamente. En la idea de la formación nacional constituida sobre la alteridad se establece entre las fronteras de música y lo que es ideológicamente aceptado. Lo aceptable y valorable de un género musical está en parte relacionado a la manera como se constituyó históricamente. Es decir, la historia de un género musical determina no solo un marco estético de definición sonora, sino también un marco valorativo del género mismo. Digo, el chamamé, por su arraigo con el factor étnico, queda excluido de la música nacional, como si los pueblos originarios no formaran parte, de algún modo, de este concepto de nación, ¿no? Entonces, como una música que tenía rasgos muy marcados, étnicos, guaraníes, o tobas, o wichi, o digo, de distintos pueblos originarios, quedaba como excluido de lo que era el folclore nacional. Y el chamamé lo sufrió durante muchísimo tiempo a eso, ¿no? Hoy lo seguimos viendo, esta cuestión del chamamé. Hoy se sigue viendo, sí. Y sobre todo rescatar, como dice Chango Espacial, la cuestión de la diversidad. En otros lados, lo diverso por ahí se vive como un problema, y dentro del chamamé la diversidad es un tesoro. Vos recién mencionabas lo de los pueblos originarios, que bueno, que tiene mucho que ver con la primera idea de lo que conocemos como chamamé, y acá en Pueblo Nuevo, esa diversidad era en el día a día, porque Oscar Ríos vivía a mitad de cuadra del Cañonazo, él es entrerriano, pero en la esquina vivía un ucraniano que tenía un almacén, a mitad de cuadra un griego que tenía una tienda. Totalmente. O sea, Pueblo Nuevo fue la cuna de los que cruzaron el río Paraná y de los que cruzaron el océano Atlántico. Totalmente, totalmente. ¿Qué más plurinacional que eso, no?
exactamente. Y después también rescatar un poco esos testimonios de esa gente que luchó mucho por el chamamé. Estamos hablando, bueno, de Oscar Ríos, más de 60 años en el chamamé, que por ahí uno, bueno, si no se toma el tiempo de ir a entrevistarlos, de escucharlos, de por ahí, de plasmarlo en un libro como fue en esto, esos testimonios son testimonios orales que van pasando de generación en generación, pero llega un momento que se pierde. Hoy estamos hablando de muchos grandes que ya no están y que, por ejemplo, no hay testimonios o grandes entrevistas donde cuenten de su vida. Entonces a mí me parecía, más allá de hablar del cañonazo, bueno, ir a ver la motivación que encontró, por ejemplo, Oscar Ríos, Miguel Salazar Fernández, de venirse de Entre Ríos, cómo fue su vida en Pueblo Nuevo, cómo fue lucharla en el chamamé, y que todo eso quede plasmado en algún lado, y que la gente el día de mañana, que las nuevas generaciones puedan leerlo en el libro y puedan saber quiénes son y quiénes fueron estos grandes del chamamé, para ver desde dónde se mira la nueva música y para saber todo lo que hicieron estos grandes y todo lo que han sufrido, porque tampoco fue fácil sentir ese desarraigo, encontrarse en estos nuevos lugares, como había muchas pistas bailables en la época. Había otras pistas La que bailables. tuvo más trascendencia fue el cañonazo. Había otras en Pueblo Nuevo, por ejemplo, como el Club Sarmiento, que organizó bailes ahí Tarragó, la pista Irupé, la Sociedad Polonesa, que tuvo que modificar su lugar cuando pasó la obra de circunvalación. Entonces había muchas pistas, pero bueno, esta del cañonazo, en los 4 o 5 años que duró, tuvo una trascendencia que la verdad que fue impresionante, fue muy grande. Hoy en día, mucha gente, bueno, de Pueblo Nuevo me está contactando y me dice, yo vendía choripanes, gente de 80 años me dice, yo vendía choripanes en la puerta del cañonazo con mi hermana. Ayer una persona me decía, yo me ligué una paliza por culpa del cañonazo. Entonces yo pensé, bueno, no sé, se habrá armado algún problema y empezaron, viste, los sillazos o algo, y me dice, no, yo cuando cumplí 15 años dejé mi fiesta y me fui a bailar el vals al cañonazo porque me invitaron a que vaya. Y cuando me volví, mi papá se estaba recontra enojado porque había dejado la fiesta con todos los invitados para ir a bailar el vals al cañonazo. Que era el centro neurálgico del barrio, totalmente. Era donde de día se jugaba la pelota y de noche se bailaba. Veía en esa foto, en la portada del libro, que atrás dice el Cañonazo Fútbol Club. Claro, se denominaba así muchas veces, viste, los clubes en esa época. Por ejemplo, acá está el Club Olímpico también, donde Rulli en la década del 90, principios del 2000 organizó bailes, y oficialmente también es así, Olímpico Fútbol Club. Y bueno, esa foto de la tapa habla, bueno, de los carnavales, porque Merlo también organizaba carnavales ahí en el Cañonazo. Una visión, digamos, comercial, la de Merlo, muy avanzada para la época, porque no solamente era el cañonazo, los bailes, los carnavales, sino también jineteadas en el Club Coronel Aguirre, jineteadas en el Club Talleres. Todas organizadas por Merlo. Todas organizadas por él, en el Club Independiente, que no tenía la trascendencia del cañonazo porque eran por ahí muy esporádicas. El cañonazo era sábado y domingo, todos los fines de semana. Y tuvo la importancia de que ahí empezó seriamente la carrera de Ramón Merlo, que se había tenido un paso previo por el grupo de Padilla y compañía. ¿En Entre Ríos? Ahora no recuerdo el nombre de Padilla, pero bueno, él había tenido ahí un paso previo antes de largarse como solista. ¿Pero ya aquí en Pueblo Nuevo o todavía allá en los Pagos de la Paz? No, ya acá viviendo en Saladillo. Ah, en Saladillo, bien. Entonces después cuando fue a Pueblo Nuevo, ya digamos, se largó con su carrera solista, y bueno, en el cañonazo tocaba él, también con una importante sostén en todo eso, su esposa, Emma Báez, porque Ramón Merlo, bueno, no tocaba los sábados y los domingos ahí solamente en el cañonazo, a veces le tocaba hacer giras, y era la mujer la que se quedaba al mando de toda esta organización, que vos imaginate, si en un baile estamos hablando de 500, 600 personas, demanda muchísimo tiempo y
y tiempo de realizarse. Totalmente, aparte imagino que deben haber sido esos encuentros que duran todo el día, porque eso debe haber sido desde el mediodía o desde la mañana para compartir comidas típicas, tomarse unos mates, comer unas tortas asadas, tortas fritas, y después durante toda la tarde música hasta la noche. Sí, exactamente. Muchos dicen que los trabajadores del frigorífico iban antes al baile y después se cruzaban al frigorífico a trabajar. Se los veía por ahí con la chaira y el cuchillo en la cintura, bailando, y después llegada la medianoche se cruzaban y entraban al frigorífico, que también, bueno, es un factor muy importante en el barrio hasta el día de hoy. Totalmente. Qué importante lo del frigorífico. Digo, cómo ha modificado la fisonomía de una región, ¿no? Porque, digo, ya después pensar en comunidades correntinas, chaqueñas, formoseñas, en un lugar en el que de algún modo el trabajo fue lo que los reunió, ¿no? Como importante y cómo ha modificado de algún modo la historia, o nuestra historia, o la historia aquí a orillas del río Paraná, en toda la región sur del litoral. Sí, exactamente, sobre todo la transformación del barrio Saladillo, que antes, como muchos sabrán, era un barrio de veraniego para gente con muchos recursos, donde bueno se decía que las aguas del arroyo eran medicinales, y después bueno ya con el surgimiento del frigorífico y también con otros frigoríficos más en la zona, se transformó en un barrio obrero, y en el caso de Pueblo Nuevo era un barrio muy muy pequeño antes de la instalación del frigorífico, y después ya con la instalación se vio desbordado en nuevas casas, en conventillos, donde venían los inmigrantes que no hablaban español, donde acá se les venían y se les cambiaban el nombre. Entonces muchas de esas historias va contando el libro sobre lo que pasaba en una esquina que era la de Buenamezón, Italia, en el Cañonazo, donde hoy actualmente hay una plaza, porque bueno, el libro después va contando un poco qué fue lo que pasó con el Cañonazo. Merlo en la década del 70 decide irse al rancho, comprárselo. Se lo compra a Emilio Chamorro, ¿no? ¿Cómo? Se lo compra a Emilio Chamorro, exactamente, y porque antes era La Ranchada, ahí en Rodríguez Arijón. Pero bueno, ya Merlo fue ahí teniendo la primera experiencia del Cañonazo. Así que bueno, tan en frío no lo agarró esa segunda experiencia, porque ya habían sido muchos años lo que había marcado a fuego esas noches y esos días ahí en el Cañonazo. Aparte siempre muy claro también lo de Ramón Merlo en cuestión de la cultura popular, ¿no? Porque digo, esta foto de la tapa del libro donde vemos que hay un festejo de carnaval, digo, ha sabido reunir a la gente en torno de las fiestas populares. Carnaval, digo, el chamamé es un aglutinador popular, digo, pero también Merlo se ha podido acomodar a lo que este lugar también le demandaba, digo, con la cuestión de los inmigrantes, de los italianos, los carnavales, de las orquestas características. Yo me imagino que en el Cañonazo deben haber tocado hasta orquestas características, foxtrot, sí, que tocaban la música que se la denomina las típicas, u otras músicas como tango. Totalmente, que era la música popular de ese momento. Y qué importante también poder abrirse, ¿no? Porque de algún modo, si hay algo que por ahí peca la cultura chamamecera en algunos casos, es de algún tipo de conservadurismo en cuestión de estilos musicales, de géneros. Y hoy ya podemos ver, vos imaginate, estamos hablando de un Ramón Merlo que lo vio en la década del 60, ¿no? Pero cómo ya está emparentado también el chamamé con otras músicas. Digo, hoy uno casi no puede pensar al chamamé de la mano de la cumbia, digamos, ¿no? Como un género también popular y que de algún modo se desprende de la cultura chamamecera y que ya hoy uno puede pensar en un baile donde hay cumbia y chamamé y conviven sin ningún tipo de problema, ¿no? Exactamente. Y pensar también, como por ahí se menciona en el libro, la relación que tenían Merlo y Tarragó, que convivieron todos esos años acá,
y por eso Tarragó tiene un capítulo aparte en el libro. Por eso digo, bueno, que el Cañonazo es una punta de lanza como para contar varias historias dentro del libro. Totalmente, totalmente. Y aparte pensar en Tarragó como el rey del chamamé, ¿no? Uno de los chamameceros que más vendió y difundió la música del litoral a nivel nacional desde la zona sur de Rosario, ¿no? Tarragó Ross no solo tienen composiciones como A Villa Constitución o Pueblo Nuevo, que le han compuesto eh, Barrio Saladillo, también hay un chamamé de Tarragó Ross, que le han compuesto a toda esta zona, pero porque los tipos estaban viviendo acá y estaban proyectando su música, su chamamé, desde Rosario. Entonces ya también eso, como pensar a Rosario por fuera de la historia del chamamé, también es un error, ¿no? Por eso nuestra, de algún modo, militancia en este caso es el de volver a poner el chamamé en el lugar que siempre tuvo en esta región, una música popular que también es de acá, que acá se concibió de alguna manera, que de aquí se proyectó a nivel nacional, y lo tenemos al Gran Tarragó Rock como ejemplo más grande. Después tenemos un montón de chamameceros y chamameceras que no solo o han nacido en Rosario, sino que han proyectado su carrera desde aquí. Digo, hasta el gran Emilio Chamorro, que fue como uno de los pioneros antes de Ramón Merlo y de Tarragó Ross. Claro, como una primera camada, justo junto a Mauricio Valenzuela. Totalmente, totalmente. Ya aquí radicados en Rosario también, o por lo menos como un paso. Claro, Chamorro dejó su vida en Buenos Aires para venirse a Rosario y donde fallece acá. Totalmente, totalmente. Estamos hablando del principio del chamamé. Esto es como lo más loco de todo esto. Estamos hablando del primer desembarco chamamecero en las grandes ciudades y que el chamamé tampoco es que tenía mucha historia previa. Digo, el chamamé hay que pensarlo desde la década del 30 o desde la década del 20, no mucho antes. Digo, desde que Cocomarola graba el primer chamamé con una verdulera y el chamamé se impone como género y como chamamé, porque también antes había tenido otros nombres, polca correntina, polca, o con una más ligado a la música paraguaya, pero cuando el chamamé como institución, chamamé, fue en el momento que también vinieron y desembarcaron en esta zona. Entonces estamos hablando de Rosario como también, como lo dijiste vos, punta de lanza de todo lo que fue la historia del chamamé a nivel nacional y cómo también de algún modo eso mueve el amperímetro en Corrientes, ¿no? Porque estamos hablando de Corrientes, el lugar donde el chamamé de algún modo nace y se desarrolla como tal, pero después abierto, ni hablar Buenos Aires, ¿no? Como otro capítulo chamamecero Buenos Aires. Esta cosa que hablamos aquí del Cañonazo y del rancho de Ramón Merlo, en Buenos Aires pasaba lo mismo, con otros bailes y con otros puntos de encuentro, también súper populares, ¿no? Mucha gente movía. Y que no era fácil para todos estos chamameceros que venían, porque bueno, en palabras de ellos, la han pasado mal algunos, pasando hambre, pasando penurias, cada uno buscando un trabajo. Pensar que Oscar Río, bueno, tuvo un almacén, fue taxista, trabajó en una empresa metalúrgica, no era que venían ya con el éxito asegurado bajo el brazo. Ni mucho menos. Tuvieron que pelearla, como también la pelearon en Buenos Aires, y sobre todo destacar, cuando yo digo el desembarco de los chamameceros, ya eran chamameceros cuando vinieron. Entonces Oscar ya había tenido un poco de incursión en la música, ya tenía la guitarra, lo mismo Miguel Salazar Fernández, lo mismo Tarragó, Merlo, ya eran chamameceros que venían a Rosario, venían con su instrumento bajo el brazo, y acá se encontraban con otros pares, y bueno, ahí empezaba el germen, digamos, de lo que fue mucho tiempo después, todo ese movimiento de éxito que generó tanto Ramón Merlo, de su visión comercial, de bailes, de jineteadas. Por ejemplo, Rulli me decía que en Villa Constitución una vez metió más de 8.000, 9.000 personas, y Tarragó, que vendió millones de discos. Fue en esa época el segundo o el tercer artista que más discos vendió, y los vendió acá, desde Rosario. Totalmente. Sí, sí, sí. Millones de discos vendió Tarragó. Es como un número medio
impensado para hoy, ¿no? Pero eran artistas súper populares y que asimismo, a pesar de ser súper populares, como vos estabas diciendo recién, la tuvieron que pelear. Y el chamamé, de algún modo, es una música que se viene peleando desde que existe, ¿no? El chamamecero y la chamamecera haciéndose lugar para decir, esta es nuestra música, nosotros la respetamos, la ensayamos, la curtimos, la componemos, la arreglamos, y esta es nuestra música, que de algún modo es como nuestro documento de identidad, y que después lo que tiene también de maravilloso el chamamé es que puede llegar a ser el documento de identidad de un montón de lugares, no solamente el litoral, y es lo que pasó acá en Rosario, lo que pasó en Buenos Aires, lo que pasa en el sur, lo que pasa en Chile, lo que pasa en Brasil. Digo, cómo ese germen chamamecero se ha esparcido por el mapa mucho más allá de lo que uno puede pensar. Y quizá el primer germen fueron esos chamameceros y chamameceras que se vinieron a Pueblo Nuevo o a Saladillo con una mano atrás y otra adelante a buscar laburo, a remarla desde abajo y a poner al chamamé en los oídos de la gente. Entonces es como muy interesante de esa pequeña semillita, el bosque que es hoy el chamamé, ¿no? Y sobre todo el reconocimiento que tienen todos estos artistas que por ahí estamos nombrando, y el legado que han dejado en las nuevas generaciones. Hay un capítulo del libro que habla justamente del legado, y esa cuestión de las nuevas generaciones. Hoy hablar de la familia Merlo ya no es hablar de Ruli y de Monchito, sino también de Simón y de Mauri. Totalmente. También de otros músicos jóvenes que van haciendo su camino y que tienen como referencia, a toda esa generación chamamecera. Totalmente. Tener hoy a Monchito y a la familia aquí es como un privilegio para todos los chamameceros y chamameceras, porque lo tenemos acá y es parte de la historia viva del chamamé. Un grande Monchito. Vamos a aprovechar para mandarle también un saludo. ¿Qué te parece, Gonzalo, si rápidamente escuchamos este chamamecito del gran Ramón Merlo, que es A Pueblo Nuevo? ¿Querés que lo escuchemos un ratito y después cerramos la nota y nos contás un poquito cuándo y cómo podemos conseguir este libro? Perfecto, dale. Escuchamos al gran Monchito Merlo y A Pueblo Nuevo. Revolución Chamamé.
Así escuchábamos A Pueblo Nuevo por Monchito Merlo, esta obra del gran Ramón Merlo. Vi, Gonzalo, que estuvieron comunicándose con Renato Fagundes, este gran acordeonista de Uruguayana. También, sí, porque en Facebook subí un video con algunas imágenes de Pueblo Nuevo, y es justamente la versión de él, de A Pueblo Nuevo, que usé de fondo, una versión sola de él de acordeón, que grabó en el comedor de la casa de sus padres, que bueno, que utilicé. Y justo cuando en la semana fui a alcanzar el libro a Monchito, lo contactó y bueno, le mostré un poco el video. Así Qué que bueno. la verdad que ir uniendo historias también está bueno. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué importante eso. Aparte de un gran músico como es Renato Fagundes, este acordeonista montielero de la zona de Uruguayana, Paso de los Libres, así que está buenísimo. Gonzalo, ¿cuándo se presenta El Cañonazo? Bueno, el libro, por toda esta cuestión de la pandemia, no va a ser posible presentarlo presencial, así que va a ser una presentación virtual el 14 de agosto a las 18 horas, tanto en YouTube y Facebook, bueno, personales, mi nombre es Gonzalo Pereira, así que poniendo mi nombre y apellido ya lo van a encontrar, y van a participar, bueno, tanto Ruli y Monchito Merlo de la presentación virtual, como Oscar Ríos, que bueno, va a ser la primera aparición en público después de mucho tiempo, y decirte, bueno, que como es una obra independiente, autogestionada, que no va de la mano con ninguna editorial, por ahora la única manera de conseguir el libro es comunicándose conmigo a mis redes personales, y bueno, de ahí sería cuestión de coordinar, o si no también está en Mercado Libre, lo pueden buscar como El Cañonazo, libro El Cañonazo, y les va a saltar, así que bueno, por ahora va a ser la única forma de conseguirlo. Perfecto, va a ser por tu canal de YouTube, Gonzalo Pereira. Sí, exactamente. ¿Repetimos el día y la hora de la presentación? El 14 de agosto, en 2 semanitas, sábado, a las 18 horas. Perfecto. Bueno, tenemos ese sábado también de Revolución Chamamé para darle rosca a la presentación del Cañonazo. Sí. Qué bueno, Sí, sí, Gonzalo. sí. Así. Y desde ya, bueno, agradecerte el espacio, bueno, por contar un poco esta historia, que la verdad que como yo digo, una historia que merecía ser contada, y que habla de que Rosario también es chamamé. Totalmente, Por totalmente. ahí, viste, el amigo Popó nos dice Rosario es el rock and roll, bueno, Rosario también es el chamamé. Ah, vamos, Popono viejo nomás. Lo vamos a hacer chamamecero, Popono. Gonzalo, está Así que buenísimo. bueno, es un pequeño aporte a la Gracias por historia este trabajo. de toda la región y del chamamé. Gracias por este laburo, es importantísimo y bueno, espero tener en mis manos pronto el Cañonazo para seguir ahí despuntando el vicio y conociendo un poco más de nuestra historia, que no es más que nuestra identidad como litoraleños. Gracias y te mando un gran abrazo, Gonzalo. No, gracias a vos por el espacio. No, por Saludos favor. a toda la gente.